La elección extraordinaria en Puebla es uno de los mayores retos electorales de este 2019, pero sobre todo saca chispas al interior de Morena para la designación, para la elección de quien va a ser su candidato. Hay varios tiradores ahí y una confrontación soterrada entre los distintos grupos de ese partido por definir quién va a ser el candidato de Morena a la elección extraordinaria de Puebla. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver esta información y arrancamos ya aquí en nuestro foro directamente con nuestro programa de hoy. Por decisión unánime, el INE tomó el control de la organización de la elección extraordinaria en Puebla y varias presidencias municipales, después de que el último proceso fue impugnado por diversas irregularidades señaladas en el triunfo que finalmente adjudicaron los tribunales a la candidata del PAN, la fallecida gobernadora Marta Erika Alonso. La nueva elección en Puebla tendrá un costo de 423 millones de pesos, después de que el INE aprobó el presupuesto de gastos operativos por poco más de 302 millones de pesos y al que se suman 121 millones de prerrogativas para campaña de los partidos políticos. Los partidos, al parecer, irán todos con el candidato propio y sin coalición, a excepción de Morena, donde se concentran las mayores pugnas por la candidatura. Miguel Barbosa pretende repetir con el apoyo de la presidenta de Morena, Jade Kolpolevsky, mientras que 50 senadores de este partido apoyarían a Alejandro Armenta Mier. Posiciones. 1. El líder de la Coparmex en Puebla, Fernando Treviño, pidió al gobernador interino garantizar las condiciones de gobernabilidad en la elección venidera, que será el 2 de junio, para no repetir lo que ocurrió el 1 de julio de 2018, cuando hubo robo de urnas y balaceras en las casillas electorales, además de un proceso judicial. 2. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, subrayó que el contexto político y social de Puebla exige que la elección se organice con los mayores estándares de eficiencia organizativa, a fin de asegurar que la competencia democrática transcurra con pleno apego a los principios constitucionales de certeza, imparcialidad y legalidad. 3. Sobre la posible candidatura de Barbosa, el senador Ricardo Monreal aseveró que Dios la ayude a Jade Kolpolevsky si empuja esta opción. 4. El diputado local, Héctor Alonso Granados, puso en duda el estado de salud de Barbosa Huerta, quien sufre de diabetes, pues aseguró que sería un riesgo que contendiera de nueva cuenta por la gubernatura. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la elección en Puebla. La elección en Puebla tiene puestos los reflectores, sobre todo después de que la lucha por la candidatura en la que finalmente se impuso la extinta gobernadora que murió en un accidente, Marta Erika Alonso, que estuvo rodeado de denuncias de irregularidades. Ahora se reedita en una elección extraordinaria en la que buena parte de los focos de atención están puestos en el partido, en Morena, que tiene una amplia ventaja en las encuestas, pero que tiene problemas para elegir a su candidato. Lo va a hacer o lo va a tener que hacer con una encuesta. Héctor Díaz Santana, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Pepe, muchas gracias por invitarme. Mariana. Muchas gracias. Mariana Benítez, como todos los lunes, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias a los dos. Y si quieren, vamos a arrancar. A ver, ¿saca chispas o no saca chispas la elección en Puebla? Yo creo que no. El contexto de la elección de julio pasado va a ser totalmente diferente. Va a ser una elección donde es un proceso que va a ser atraído por el INE. El INE es una institución que tiene un alto profesionalismo para organizar la elección. Creo que una parte importante es este tema, cómo van a organizar la elección y los mecanismos de transversalidad que se requieren para el apoyo en todos los ámbitos. Una elección no nada más es responsabilidad de autoridad electoral, requieres temas educativos porque prestan las escuelas, requieres temas de seguridad, temas de logística, el apoyo de los municipios y en este tema van a estar perfectamente. Pero esa sería la diferencia asociados. más importante, que el INE tome el control de la elección. No, yo creo que hay dos temas adicionales. El primero es que las encuestas de opinión pública están dando una diferencia de 30 puntos, una de 29, una de 30, una del Universal y de Consulta Mitofsky. Un procedimiento de una elección única donde también no existe por parte del PAN un candidato totalmente visible o que vaya en unidad. Y en este ámbito creo que la ola de Morena puede ser un factor importante
para definir este proceso. Es impresionante, ¿qué es en un año, Mariana? Cómo han cambiado, no sé si estés de acuerdo con Héctor, los contextos ahí. Dice, por un lado, 30 puntos arriba Morena. Por otro lado, dice, no tiene candidato fuerte el PAN. Y además va a tomar el control el INE. ¿Coincides con este diagnóstico? Coincido y permítanme agregar dos elementos más. Desde luego, como bien dice Héctor, estamos hablando de una novedad, porque es la primera vez que el INE, a través de una resolución de su propio consejo, atrae y asume, digamos, a partir de un procedimiento de asunción de la organización de las elecciones, lo hará en Puebla por primera vez. Ya lo había hecho en Colima cuando se anularon las elecciones allá a gobernador, y lo hizo cuando el constituyente, pero por primera vez lo asume y, por cierto, no organiza una elección extraordinaria, pero no por una cuestión de nulidad. Y esto es muy importante porque el contexto, como dice Héctor, el contexto es otro, completamente cambió distinto. En un año. Pero algo que hay que tomar pero hay que tener muy claro es que la elección, digamos, se van a tomar condiciones y circunstancias distintas a los elementos que se tomaron en cuenta para la elección pasada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde luego, esta elección va a favorecer en muchos sentidos a Morena. El acceso a los tiempos en radio y televisión va a ser totalmente distinto a lo que accedió Morena en la elección pasada. ¿Por qué? Porque van a tomar como referente la elección anterior, ¿sí? Y en este caso la elección anterior, porque fue declarada válida, es la del 2018, no es la de las elecciones intermedias en 2015, cuando fueron las elecciones a Congreso local allá en Puebla. No, entonces, ¿qué quiere decir? La gubernatura, no, por eso. En la que ganó la gubernatura, no, pero se toma como referencia las elecciones de 2015, ¿sí? Las últimas, digamos, en el caso de la elección pasada. Entonces, va a tener más tiempo de acceso a radio y televisión Morena que cualquier otro partido. Basta ver la conformación del Congreso local, ¿sí? Y desde luego, pues tendrá otro tipo de presupuesto también Morena, y desde luego habrán otros elementos que los trae el INE al momento de organizar la elección. Por ejemplo, monitoreos, va a haber monitoreos, va a haber debates que va a organizar el INE y que están ahorita en una discusión entre si son 2 o 1 por un tema de austeridad. Pero hay algo mucho que me preocupa en todo esto. Es decir, está muy bien que el INE, donde hay confianza, donde es un órgano que va a generar mayor certidumbre, mayor certeza a los poblanos y a las poblanas al proceso, porque venimos de un proceso electoral que, si bien no fue anulado, sí hubo muchos señalamientos de irregularidades. Bueno, que pudo casi haber que sido, pudo haber, porque fue una elección pudo haber acabado en una nulidad. La más señalada y más, digamos, ensuciada de las que vimos en 2018. Pero hay un dato que me preocupa, y esto es para los dos. Y a ver, en el año pasado, en la elección para la gubernatura, ya el Morena, particularmente López Obrador, ganó 88% de las secciones del estado de Puebla en la elección presidencial, aunque Barbosa perdió. Barbosa piensa repetir, esa es por lo menos la pretensión, pero no le alcanzó la vez pasada ni siquiera el efecto AMLO para imponerse en la gubernatura. Esta vez parten con 30 puntos arriba, Héctor. ¿Eso es garantía si va Barbosa? Mira, en procesos electorales no hay puntos finales. Yo creo que la elección más significativa fue la de Sonora, en el cual el PRI va 13 puntos arriba, pasó lo de la guardería ABC y lo perdió por 13. Todo puede pasar en materia electoral. Lo que te dicen los parámetros tradicionales y las encuestas de opinión pública es que hay tendencias, y que las tendencias solamente por casos extraordinarios se modifican, digamos, en un momento dado hay oscilaciones que pueden favorecer a otros partidos. Este entorno, digamos, es una elección de carácter diferente. ¿Por qué? Porque no se va a poder actuar como se hizo en la elección pasada. El INE tiene muy claro cuáles fueron los escenarios. Fue muy lamentable, hubo violencia, hubo balazos, hubo secuestro, denuncio de robo de urnas. Entonces todo eso quedó muy claro qué es lo que se tiene que hacer para evitarlo. Segundo, también hubo una cierta falta de cuidado extremo de la autoridad electoral. Se relajaron.
Y yo hablando con algunos presidentes de institutos electorales, dice, es que lo que sucedía hace 20 o 30 años, nunca pensamos que fuera a pasar de nuevo. Y en eso hay que estar muy bien preparado. ¿Qué te quiere decir? A la hora de organizar la elección, la forma de imprimir la paquetería, de repartir la paquetería, de custodiar la paquetería, de ir por los votos, de contar los votos, va a haber un conteo, digamos, va a haber conteo rápido, va a haber programa de resultados preliminares. Todo va a ser con el ámbito de mayor transparencia e inversión que se puede en esta naturaleza. Déjame tomar tu dicho y voy contigo, Mariana. A ver, dice Héctor, en materia electoral todo puede pasar. Ahí está el ejemplo de Sonora. Y yo te diría, por ejemplo, ya tenemos un conflicto interno para la elección de la candidatura al interior de Morena. Está Barbosa, apoyado por Jacob Polesi, y está también Armenta en el Senado con 50 senadores atrás. La división interna dentro de Morena puede ser ese factor del que está hablando Héctor, hipotéticamente, ¿o no? O sea, a ver, sí se mira que hay una división interesante ahí, en Morena, aún teniendo presidente, ¿no? En este caso Andrés Manuel. Porque sí fueron de 52 senadores que tiene Morena, suscribieron una carta 50 apoyando la candidatura. Entonces es el Senado, es Monreal. En pleito directo y frontal con Jacob, que ha dicho va Barbosa, ¿no? Entonces, me parece que aquí sí pudiera haber, digamos, una división o síntomas de división, pero yo estoy segura que se va a imponer la decisión del me canso ganso. De un esquema presidencialista fuerte. A ver, explícame eso. Mira, del sistema uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos 18 años, sobre todo los partidos políticos, es la selección de sus candidatos. De hecho, cuando en el PRI los primeros candidatos que perdieron la elección interna emigraron, la ganaron. Y 6 estados son prueba de ello. Desde Monreal, Baja Sur, Tlaxcala, varios estados. ¿Qué está pasando? Faltaba una figura enigmática fuerte bajo el esquema presidencialista tradicional, donde dentro de sus facultades metaconstitucionales era jefe de Estado y jefe de gobierno y jefe del partido. O sea, simplemente, entonces, a ver, por lo pronto, para que el público nos entienda, el palomeo. Así es. Yo creo que la presencia del presidente va a ser definitiva en decir quién va a ser el candidato y en un momento dado, ante factores de fraccionamiento interno dentro de Morena, él mismo va a generar un proceso de unidad. A pesar de que él mismo, Mariana, dijo, siguiendo su gusto por el béisbol, que no iba a batear. A ver, lo cierto, ¿le crees o no le crees? Por supuesto que no le creemos, por supuesto que no le creemos, porque sabemos que ha venido siendo así, que no hay decisión que se dé en el partido Morena que no pase por un palomeo del hoy presidente. Pero no lo tenía un poco abandonado. ¿Perdón? ¿No tenía un poco abandonado a Morena? ¿No estaba un poco distante? Yo creo que no hay día que no le pasen reporte de lo que esté pasando en su partido. Y por otro lado, como también en las posiciones estratégicas del gobierno, no hay ninguna que no haya sido autorizada por el propio presidente. Entonces, la verdad, la balanza se va a inclinar para donde marque el presidente de la República. Ahora sí que, como dice él, para donde diga mi dedito. Exactamente. Así, eso es lo que plantea. Y aplicará su dicho de me canso ganso, va su candidato. Pues mira, además de eso, yo creo que sí es el momento que los poblanos puedan reivindicar lo que pasó en la elección pasada, que fue muy lamentable. Es un proceso electoral de mucha visibilidad pública. Así es. Es un proceso electoral. Va a estar ahí la atención puesta por completo. Este tipo de tensiones yo creo que se van a iniciar desde el principio. Yo creo que el principio vas a saber un poco qué va a pasar en el final. Si todo va en un momento dado con una amplitud o en un momento dado la curva se puede encontrar. ¿Qué ha pasado? Los procesos electorales donde los partidos políticos tienen 20, 25, 30 puntos de ventaja son de los procesos menos impugnados, donde menos delitos electorales hay y donde hay mayor reconocimiento por los actores políticos del resultado. Entonces yo creo que eso va a ser significativo, pero va a depender de 3 factores. Primero, que Morena y en un momento dado los otros actores políticos se desarrollen en el marco de la legalidad y sobre todo de la institucionalidad. Segundo, que no haya problemas en la organización del proceso.
Creo que eso es muy importante. Y tercero, una de las cosas que hemos visto en todas las elecciones son el tema de demasiada información y noticias falsas. Creo que hay que estar preparados para que en un momento dado, cuando se trate de quitarle esa legitimidad del proceso, atenderlas en una forma contundente. Hay que darle cierto sentido de paz social, de garantía, de gobernabilidad democrática. Bueno, eso es lo que están pidiendo los empresarios locales. Coparmex local se reunió con el gobernador, por cierto, ahorita vamos a hablar sobre eso, un gobernador priista, hasta donde entiendo. Es una cosa realmente extraña que haya quedado un priista rompiendo incluso los cánones de lo que había ocurrido cuando había habido anulaciones, por ejemplo, de elecciones, que quedaba el partido que había sido más votado. Pero en cualquier caso, la Coparmex sí está pidiendo que haya garantías de piso parejo y que se mantenga la gobernabilidad en el Estado. Ellos lo ven quizá un poco más dramático de lo que ustedes están poniendo en la mesa. Yo la verdad, muy en lo personal, no veo una reedición, digamos, de un proceso electoral como el que se vivió en el 2018. Insisto, son otras circunstancias y otro contexto totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto, desde que no hay ahorita un gobernador electo, ¿no? Desde que hay un presidente, hay un interino, ¿sí? Hay un presidente de la República con un partido que, bueno, verdaderamente aplastó en los procesos locales, que antes no había, o al menos no se conocía el efecto que tendría Morena en todas las elecciones en el país. Y yo creo que el INE, tomando control de esta elección, me parece que va a transcurrir lo más normal posible. Hay otra cosa que tampoco lo había evidentemente el año pasado, y sí lo va a haber esta, que es un proceso electoral que se va a producir mientras en el Senado hay una comisión especial investigando el accidente en el que perdió la vida la exgobernadora Marta Erika y su marido, déjame agregar, el líder de la bancada. No está Moreno Valle, del PAN, no está ya Moreno Valle. Déjame cortar, ayer con nosotros estamos hablando de la elección en Puebla. Va a ser seguramente la más visible de los procesos electorales estatales que hay este año 2019, también la más vigilada. El INE ha tomado el control de ella, serán las autoridades electorales que organicen la elección. Y antes de irme a corte, Héctor Díaz Santana, Mariana Benítez, nos quedamos en el distinto contexto. Ustedes señalaban algunas cosas que nos diferencian de lo que sucedió en 2018, pero también ponía sobre la mesa, antes de irnos a corte, una está en la Comisión de Investigación en el Senado del accidente en el que perdió la vida la exgobernadora Marta Erika Alonso, y, por supuesto, la desaparición también en ese mismo accidente de su marido, que era el líder de la bancada en el Senado, el exgobernador, a su vez, Rafael Moreno Valle, señalado como uno de los grandes operadores políticos en los procesos electorales poblanos. Me quedé contigo. Sí, bueno, pues definitivamente ese factor de la ausencia de los morenovallistas, como le llaman, y de sus principales operadores, porque recordemos que uno de sus principales operadores era el exdiputado Ukidi, y sabemos que a unos días de la muerte del exgobernador anunció su retiro de la política. O sea, me voy, pero no, o sea, no me voy entonces a otro puesto, me voy de aquí. Totalmente. Me borro. Entonces, realmente fue una merma muy, muy fuerte a lo que era el equipo cercano, el círculo cercano del gobernador Moreno Valle, y vemos a un PAN fracturado que no se termina de poner de acuerdo en quién será el candidato. Entonces, agrégale ese elemento más a todo este contexto tan distinto a lo que se vivió el año pasado, que hubo una gran confrontación, hubo violencia, como bien señala Héctor, hubo violencia política contra la propia entonces candidata, después gobernadora, y una serie de acusaciones cruzadas entre ellos, ¿no? Entonces, me parece que yo no veo realmente un escenario crítico nuevamente en 2019. A ver, ¿cómo está el escenario de partidos? Hasta donde uno puede ver, van a ir solos, salvo Morena, que tratará de reeditar con quien sea el candidato, la coalición Juntos Haremos Historia, una versión de ella, los mismos partidos, pero a ver, el PRI quizá vaya con el verde, el PAN me imagino que va solo, aunque no se comparta, es dividido y por tanto, además sin ese respaldo de operadores políticos que desaparecieron después del accidente, y está el Movimiento Ciudadano, que va a ir también solo, va a presentar una candidata.
¿Cómo ves ese escenario para el candidato que vaya a ser de Morena? Puebla tiene 4,5 millones de votantes. En la elección pasada votaron como el 65%, votaron 3 millones. Quien ganó con 1.153.000 votos y Morena tuvo 1.030.000 votos. El PRI sacó 500.000 y el Verde sacó 150.000. ¿Qué va a pasar? En este ámbito creo que, va a votar menos gente. Creo que va a generar menos interés que la elección pasada. ¿Esperan mayor abstencionismo? Yo no creo que vote más del 50%. O sea, abajo... Es una cifra regular el 50%. Sí. Una buena elección es más de 60%. La segunda, los partidos políticos también tienen que hacer su trabajo. Creo que ninguno de los partidos políticos tiene un interés de desfondarse totalmente, por lo menos mantener el voto de la elección pasada. Y número 3, en este ámbito, creo que para el PAN, que ahora está fracturado, que tiene menos recursos, que no es el partido que está, digamos, de cierta manera subjetivamente apoyado por el Estado. Sí. Ahora se dice que hubo ni subjetiva, ni objetivamente, una buena negociación en el cual tienes un gobernador que no es de ningún partido político y te permite tener un representante del Poder Ejecutivo un poco más neutro que los demás. No es de ningún partido político, pero es señalado con vínculos con el PRI. Fue una persona cercana, hasta donde puedo yo recordar, a Melquiades Morales. O sea, a varios exgobernadores. A varios exgobernadores y todos priistas. Sí, pero es una persona que era priista, pero llegó ahí no por ser, digamos, no por el apoyo del priistas. El Congreso es mayoritariamente Morena. Yo creo que ahí hubo una negociación de decirle, vas a estar poco tiempo, encárgate de tener una buena elección y que no vuelva a pasar lo que tuvimos el 1 de junio. O sea, no están leyendo una negociación con el PRI, sino encontrar a un, digamos, neutral que garantice piso parejo. ¿Así lo lees tú también? Yo lo leo igual, no leo como que ahí realmente, digamos, venía con un apoyo directo del partido, sino que había interlocución con Morena, lo vieron como un perfil respetable, que además estuvo en varias administraciones con una trayectoria política muy amplia, entonces lo vieron como un elemento que pudiera ser neutral en estos momentos, ¿no? Ahora, déjame apuntar un tema en todo esto, que nos puede dejar más allá del resultado de quién va a ser el ganador finalmente en Puebla, o ganadora, en caso que se postule una mujer. Digamos, sí una reflexión de qué pasa con esta decisión de que el INE asuma la organización de las elecciones, porque en su momento hubo mucho debate y creo que debe darse, hubo cuestionamientos, yo lo veo como también que tiene sus pros en casos a lo mejor como ¿no? En casos que vienen de un desgaste, de una circunstancia donde hay acusaciones de irregularidades, etcétera, falta de confianza en las instituciones, pero no, digamos, quisiera yo unir este precedente junto con los anteriores con la idea también de la austeridad, ¿no? O sea, este principio que está sembrando día con día el gobierno de Morena, y en donde no me gustaría ver más adelante, porque ojo, hay que recordar que esto también lo está promoviendo Morena. Morena fue de los primeros que dijo, quiero que el INE organice. Entonces, no me gustaría pensar que va a ser una tendencia a estar solicitando que el INE asuma las elecciones de todos los demás, en las demás entidades, no en este caso, digamos, en los procesos que vengan en un futuro. Y si lo juntas con el argumento de la austeridad y que además, desde luego que ha cundido ese discurso en la sociedad de que el INE cuesta y que nuestra democracia cuesta mucho, no me gustaría pensar que vamos hacia un centralismo electoral en donde cada vez se le quita más atribuciones. Ya se le quitó fiscalización, radio y televisión, el nombramiento por parte de los soples, los órganos electorales locales, interviene el INE. Entonces, ¿qué más se sigue? Y habría que reflexionar si va a ser una constante en el futuro esta solicitud de que el INE atraiga las elecciones, porque al rato el siguiente paso va a ser prescindamos de los órganos electorales locales. A ver, ahí te la pongo
Son opiniones encontradas. La elección en Puebla, una de las que va a tener mayor visibilidad en los procesos electorales locales este año y que además está sacando chispas, por lo menos en Morena, que no acaba de definir, lo va a hacer a través de una encuesta, quién va a ser su candidato. Pero en medio de todo esto, Héctor, lo que ponía Mariana antes al corte sobre la mesa es, a ver, ¿qué significado tiene que las autoridades locales rechacen que el INE se haga cargo de la organización de la elección? ¿Y qué pasa si esto se convierte en una tendencia respecto, digamos, a la distribución de competencias electorales entre la Federación y los estados? Ahora que está de moda, es cierto, ir hacia un mayor centralismo. Pues mira, la elección del 1 de julio en Puebla dejó daños colaterales. ¿Qué le pasó al Instituto Electoral del Estado de Puebla? Es que se relajó en la organización del proceso y nunca imaginó un escenario donde pusiera en duda su apego a la legalidad y operar con un árbitro totalmente imparcial. A ver, lo que está diciendo es, ¿en particular se lo merece? No es que se lo merezca, pero hubo temas que no se prepararon o no se previeron escenarios. ¿Qué está pasando? Para mí, la reforma del 2014 en materia electoral fue una reforma, que quedó a la mitad y que generó regresiones. En un ámbito de una república federal como es la mexicana, tenemos que fortalecer a las instituciones electorales de carácter local, porque ellos tienen un alto nivel de especialización, ellos son los que día a día viven con el ciudadano de pie y conocen desde las zonas urbanas hasta las zonas rurales más alejadas de su entidad, cuando una autoridad federal difícilmente puede tener ese control. Y regreso al artículo 120 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuándo se pueden, digamos, cuándo se genera este proceso de asunción que hablaba Mariana? Por tres cosas: riesgo social, afectación de principios electorales y cuando no existan las condiciones políticas idóneas. A ver, el mensaje es brutal, de acuerdo con el artículo, Mariana. Una, el contexto político, dos, no ha cambiado, al contrario, se ha recrudecido para el INE. Dos, hay riesgo social. ¿Cuáles son los riesgos sociales para tomar esa decisión? O afectación de principios electorales, es decir, los órganos locales no están garantizando ni certeza, ni objetividad, ni imparcialidad, o alguno de ellos, según ese fallo del INE. Yo sí tengo que decir algo aquí. La resolución del INE, donde digamos, justifica la intervención, la asunción de la organización de estas elecciones, sí se mira, digamos, bastante escasa en argumentos, ¿no? O sea, realmente el argumento principal es que las fuerzas políticas en el Estado de Puebla están de acuerdo y que el propio Consejo General, en la mayoría del Consejo General, como lo marca la ley, Consejo Local, quiero decir, estuvo de acuerdo, ¿sí? Y bueno, el contexto de que vienen de una elección compleja, con todos los ingredientes que ya comentamos acá. Pero realmente, digamos, ahí podrían tener un punto los magistrados que impugnaron, porque, ojo, quienes impugnaron ese acuerdo del INE fueron dos magistrados, el presidente y otra magistrada del tribunal local. Así ¿sí? Es, a eso me refería. Y algo que sí, que es que, digamos, de las notas que yo no leí la demanda que promovieron, que por cierto es la primera vez que un tribunal local impugna una decisión del Consejo General, pero no leí la demanda, pero las notas que refiere es que digamos, uno de los argumentos que utilizan estos magistrados es de que no está plenamente justificado ni acreditado esas condiciones que originan que el INE, de acuerdo a lo que ha dicho Héctor, de acuerdo a la ley, promueva la asunción. A ver, este es justo lo que estoy poniendo sobre la mesa. Ellos lo que están señalando es ninguno de esos tres supuestos que establece el artículo que acabas de mencionar lo justifica. ¿Tienen razón o no? Si ha cambiado el contexto y no hay tanta bronca. Yo lo que sí te podría decir es que va a ser una prueba también de fuego para el Instituto Nacional Electoral. Esa asunción, que es una atracción de un proceso, no es una cosa menor. Es meterte a un ámbito de carácter estatal en el que tú en muchas de las cosas desconoces. No tienes los hilos, vaya, sí, no tienes los hilos de la operación local. Estamos hablando que hay 7,500 casillas, 217 municipios y es un ámbito, digamos, geográficamente muy... sí, complejo, la parte rural, ¿no? La parte de la sierra, la parte urbana, ¿sí? Entonces yo creo que el INE, va a fijar todas sus energías, no hay una
elección federal que le pueda en un momento dado distraer su atención. Número 2, es una forma que el INE puede en un momento dado demostrar su efectividad, porque también es de los órganos constitucionalmente autónomos que están de cierta manera criticados en su desempeño institucional. Criticados, ¿no? Y agregaríamos, y recortados. Además, también va a ser una elección mucho más austera que otras, ¿no? Que la anterior, con mucho menos dinero. Pero bueno, una elección no le puedes recortar, o sea, porque la papelería electoral, las boletas, las urnas... El órgano electoral van a firmar un convenio y el órgano electoral local le transferirá todos los recursos que tenía para la organización, de la elección. Pero desde luego que el INE realiza muchas más actividades que no se contemplan necesariamente en los procesos electorales locales. Por ejemplo, este monitoreo, esta función, la fiscalización, el monitoreo de los tiempos de radio y televisión. Entonces, la verdad es que, se mira complejo y va a ser, coincido con Héctor, va a ser un gran reto también para el INE estas elecciones. Bueno, un gran reto después, además, lo que señalabas tú, Héctor, hace un segundo. A ver, sí es de los órganos que ha estado especialmente señalado. Sí, entonces es una forma del INE, digamos, de desmarcarse de la crítica o de las dudas que está proyectando la presidencia respecto de este y otros órganos autónomos. Mira, para mí... Eso es lo que lo lleva a tomar esta decisión. Para mí, el mejor sistema electoral del mundo es el sistema electoral mexicano. Es un sistema sumamente sofisticado, hecho desde una visión de una total desconfianza del proceso electoral. No hay un país en el mundo que tenga un padrón como el que tenemos, credencial del lector, la boleta, las formas como están fiscalizadas cada una de las etapas. Entonces, en ese sentido, creo que no le hemos hecho, de cierta manera, un reconocimiento a un Instituto Nacional Electoral que está muy profesionalizado. Y es más, es de los pocos órganos públicos en los cuales tiene un servicio civil de carrera gentes que tienen mucha experiencia en el ámbito de la organización de la elección. Bueno, entonces creo que sí es un momento para que volteemos hacia el INE y la sociedad empecemos a reconocer su profesionalismo, pero también no hay que olvidar quién hace la elección, quien vota y quien cuenta los votos son los ciudadanos. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes estarían a favor o en contra de la decisión que tomó el INE de atraerlo? ¿Les parece que es correcta o no? Yo en este caso particular me parece que es sano, ¿no? Vuelvo a lo mismo, dado el lugar de donde venimos en la elección pasada, va a ser sano que el órgano electoral federal sea quien organice y le dé certidumbre, certeza a este proceso electoral. Los poblanos y las poblanas se lo merecen, vienen de un proceso muy desgastante, vienen de haber padecido, ¿no? Porque fue un dolor general el que haya fallecido su gobernador a 10 días de haber asumido el poder, y me parece que es lo óptimo. Insisto en mi premisa, en lo que yo dejé aquí sobre la mesa, de decir sí, pero analicemos o sea, sí, pero que no... Este riesgo de ir borrando, exactamente. Es decir, hay que analizar este caso en un contexto mucho más general a posteriori y saber hacia dónde va las elecciones, el proceso electoral en México. Muchas gracias, Mariana Benítez. Como siempre, un placer haberte tenido aquí en este programa. Muchas gracias, Héctor Díaz Santana. Pepe, bienvenido, lo van a seguir viendo, lo vamos a seguir invitando frecuentemente. Muchas gracias a los dos, gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde.